Gloria a Dios. Para mí es un placer, mi hermano, una vez más compartir la enseñanza que ya, como lo hemos venido haciendo ya casi que costumbre en la primera semana del mes, compartimos una enseñanza para la familia. Y la enseñanza de hoy se titula Edificando mi casa sobre la roca. Para los que toman nota. Si usted toma nota, escriba ahí el título de la enseñanza. Edificando mi casa sobre la roca. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 7, que es precisamente donde aparece, y ya hemos escuchado, quizás usted ha escuchado esta frase, edificando la casa sobre la roca, y fue Jesús el que lo dijo, y lo dijo de esta manera. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice así, para que usted lea conmigo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está la frase. Jesús dijo que el que le oye sus palabras y las hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Eso es suficiente. ¿Y de qué casa está hablando? Primeramente está hablando de esta casa, de su alma, de su corazón, de su vida. Es personal esto. Usted es la casa de Dios. Pero también, si lo tomamos a nivel familiar, podríamos estar hablando de nuestra casa, nuestra familia. El trabajo que hemos hecho como familia, edificando esa casa sobre la roca. Ahora, cuando hablamos de edificar la casa sobre la roca, yo no sé qué viene a su mente o cómo se puede usted imaginar su casa construida sobre la roca. Y si hacemos un ejercicio, si usted quiere dibujarlo ahí rápidamente a la par del título, un dibujito de su casa, y usted le hace ahí una casita con 4 palitos y la dibuja sobre la roca, ¿cómo la dibujaría? O si usted no está tomando nota, imagínese su casa construida sobre la roca. ¿Cómo la imagina? Probablemente le pasaría como a internet. Si usted busca en internet la casa edificada sobre la roca, usted se va a encontrar solo una gran piedra y una casita ahí, ¿verdad? Sobre una roca. ¿Así se la imaginó usted? ¿Así la dibujó? Una gran piedrota con una casita ahí arriba. Bueno, déjeme decirle que ahí un buen viento se la puede traer, ¿verdad?, para abajo. Y eso no es lo que está explicando Jesús. Y gracias a Dios, Lucas lo describe de una mejor manera. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, 46. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Lucas nos dio más detalles. Y si usted fuera arquitecto o si usted fuera ingeniero o algunos constructores, lo imaginarían diferente y mejor, para que vea qué es lo que está tratando de decir Jesús. Usted sabía que Dios es arquitecto, es constructor, ¿verdad? Y entonces él está diciendo algo tremendo. Vea lo que dice Lucas. Dice Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, aquí ya da más detalles Lucas, porque es muy fácil llamarlo Señor, es muy fácil decir que soy cristiano, pero él dice: pero ¿por qué no hacen lo que yo digo? Si ustedes son cristianos, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Si soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Entonces agrega Jesús y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ya ahí es diferente, ¿ok? Porque toda casa necesita un fundamento, necesita cimientos. Pero ¿dónde pongo los cimientos? Bueno, Jesús dice, cavó y ahondó. Yo no sé si usted ha visto cuando están construyendo una casa que hacen unas zanjas y ahí ponen los cimientos, ahí chorrean la placa, ahí chorrean el cimiento de concreto. Pero normalmente los constructores buscan el suelo firme, porque el suelo tiene diferentes capas. Hay una capa por encimita que le llaman tierra vegetal, que esa es zacate, ¿verdad? Y está muy contaminado y es muy suavecito. Pero luego una capa que sigue ya es una tierra ya más firme, ¿verdad? Más compacta, pero al fin y al cabo todavía es tierra. Si siguen cavando y ahondando, pueden encontrarse hasta una tierra como barro de olla, un limo arcilloso. Y si sigue cavando, puede ser que se encuentren ya con un suelo rocoso, ya ese está más firme. Ahí estamos contentos. Y ahí chorreamos los cimientos. Entre más grande es el edificio, más hondo hay que cavar. ¿Ok? Porque lo contrario le sucede a aquellos que dice aquí mismo que construyen su casa sobre la arena, ¿verdad? Es una tierra muy inestable y en el primer viento se la trae abajo. Pero Jesús dijo, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que cavó y cavó y cavó hondo hasta encontrar suelo firme. Y no cualquier suelo, sino roca fuerte, firme, y ahí echa sus cimientos. Y curiosamente, acá en las escrituras, en la Biblia, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera se tomaron la molestia de ponerle un titulito a este pasaje. Y curiosamente le pusieron los dos cimientos. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano, lo notará. Dice los dos cimientos. ¿Por qué habla de dos cimientos? ¿Sabe cuáles son los dos cimientos que aparecen acá? Oír y hacer. Esos son los dos cimientos. Si usted toma nota, entonces ponga ahí los dos cimientos para que mi casa esté fuerte sobre la roca. Porque primero hay que encontrar la roca, pero después de encontrar la roca hay que poner los cimientos para construir mi casa. ¿Y cuáles son esos dos cimientos? Oír y hacer. Eso no se le puede olvidar porque es la clave, si se pudiera decir. Ya le estoy dando la clave de la enseñanza de hoy. La clave es oír las palabras de Cristo y hacerlas. Pero antes tengo que cavar y cavar y cavar hasta encontrar la roca. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque ahora, pastor, ¿y qué es la roca? Porque me está hablando de una casa natural, pero espiritualmente hablando, y para yo construir mi casa, la casa en donde va a crecer y va a aprender y va a estar firme, mi casa o mi familia, ¿cuál es? Bueno, la roca es Cristo. La roca no es una religión. La roca no es una denominación. La roca no es una estrategia. Es más, la roca no es Pedro, por cierto, ¿verdad? Porque por ahí alguien salió diciendo cuando Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, 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 no. La roca no es Pedro. La roca no es una religión. La roca no es una denominación tampoco famosa a nivel mundial. La roca no es una estrategia que yo invento para que mi iglesia crezca. Cristo es la roca. Cristo es la unción. Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el agrado del Padre. Cristo es la gloria de Dios. Sobre Cristo es que se edifica su iglesia, mi vida, su casa, todo lo que yo voy a edificar. Si quiero que esté firme, debe estar puesto sobre la roca, y la roca es Cristo. Esa es la roca. Él es la roca. Y una vez que yo encuentro la roca, porque, pastor, ¿cómo es eso de que busque y encuentre? Bueno, Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Es que a Él hay que buscarlo. No crea que es fácil, mi hermano. No, 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 no.
Encontrarlo es difícil, porque muchos asisten a muchas iglesias, muchos asisten a una congregación. Usted viene todos los domingos acá, y eso, mi hermano, discúlpeme que se lo diga así, pero eso no le garantiza nada. El asistir a una reunión cada domingo todavía no le garantiza nada. Usted tiene que buscarlo a Él. Pablo dijo en algún momento: todo lo tengo basura para ganarlo a Él. Pablo tenía una religión poderosa que él practicaba. Pablo sabía griego, hebreo, arameo, latín. Y él se manejaba la ley al dedillo. Él decía: yo soy en cuanto a la ley irreprensible. Pero él entendió un día que eso no servía para nada en lugar de Cristo. Él dijo: cuando lo conocí a Él, cuando lo vi a Él, cuando lo encontré a Él, todo lo tengo por basura para ganarlo a Él. Cristo es lo que le agrada al Padre. Cristo es lo aceptable delante de Dios. A Él necesitamos conocerlo, encontrarlo y tenerlo. Una vez que usted lo encuentre, no lo suelte. Y le decía antes, no es por practicar una religión, no es porque usted dice que es cristiano, no. Necesita buscarlo y buscarlo y buscarlo, y a Él se le busca todos los días. Ok, en cuanto a esto quiero contarle una historia, porque Cristo es tipificado, es mostrado en el Antiguo Testamento a través de tipos y sombras y figuras. Y hay una figura muy tremenda en el Antiguo Testamento que es el arca del pacto. Yo no sé si usted lee la Biblia, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de un tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que lo construyera. Y ese tabernáculo tenía dos aposentos, aparte de los atrios, que era el lugar externo donde podía entrar cualquiera. Había dos aposentos. Uno se le llamaba el lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes a ministrar el culto a Dios. Pero había otro lugar más especial, exclusivo, que se llamaba el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie ni cualquiera. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y en ese aposento llamado lugar santísimo no había los mismos utensilios que habían en el lugar santo. Solo había un utensilio especial y se llamaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios y que representaba al mismo Cristo, que es la gloria del Padre. Ese utensilio llamado el arca del pacto era como un cajón cuadrado, y dígase tal vez como ese que usted está viendo ahí. Bueno, unos lo ven a la izquierda, otros lo ven a la derecha. Más o menos así era un cajón, y ese era el arca del pacto, pero representaba la misma presencia de Dios. Tal es así que cuando Israel iba a pelear una batalla, llevaban el arca del pacto y ellos eran invencibles porque llevaban la presencia de Dios. Y si ellos no llevaban el arca del pacto, estaban listos, perdían esa batalla. Entonces, ese utensilio llamado el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios, representaba al mismo Cristo. Resulta que en los tiempos del sumo sacerdote Elí, cuando fueron a la guerra, pero ellos estaban corrompidos. El sumo sacerdote, los sacerdotes, el pueblo estaban caminando mal delante de Dios, y aunque llevaron la presencia de Dios, fueron derrotados. Y no solo eso, les robaron el arca. Creo, no, si no estoy mal, recuerdo mal, los asirios le robaron el arca a Israel. Los derrotaron y hasta le robaron el arca, y se fueron corriendo para atrás y perdieron el arca. Y así pasó por muchos años el arca en el pueblo enemigo, hasta que un día apareció David. David empezó a luchar, a derrotar a los enemigos, y derrotó todos los enemigos. Pero de pronto se dio cuenta que faltaba algo en Jerusalén. Faltaba el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Porque usted puede tener de todo. Usted puede tener plata, usted puede tener hijos, puede tener una empresa, usted puede tener carro, usted puede tener casa, pero si no tiene la presencia de Dios, usted no tiene nada. David se dio cuenta de eso, y entonces
hizo lo siguiente. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Primera de Crónicas 13:5 nos narra la historia, una historia tremenda, particular, que todo cristiano debería de conocer y entender lo que Dios quiere enseñarnos acá. Dice en Primera de Crónicas 13:5 así: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Diga conmigo, en un carro nuevo. ¿A cuánto le gustan los carros nuevos? Usted dice, qué rico el olor a nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si a Dios le gusta el carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Eso es importante. Ellos se regocijaban con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero, aquí viene, ¿verdad? Cuando hay un pero, usted dice, ay, algo pasa ahí. Pero, a pesar de que traían el arca en un carro nuevo, venían cantando con todas sus fuerzas, algo estaba mal. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano. Diga conmigo, su mano. No es lo mismo su mano que la mano de Dios. Dice, extendió su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Subráyelo, apúntelo, memorícelo, repítalo, y tenemos que hacernos esta pregunta todos los días: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Tenía miedo. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que Dios lo bendiga a usted, bendiga a su familia y todo lo que hace? ¿Sí? Que todo lo que haga prospere. Amén, sí, amén. Pero para eso se necesita tener el arca de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Primero, vamos a ver cómo no se puede atraer la presencia de Dios, porque recuerde que dijimos que el arca del pacto representa la presencia de Dios, al mismo Cristo, que es la gloria de Dios. Pero ¿cómo no se puede traer? ¿Cómo no se debe traer? Bueno, número 1, la presencia de Dios no se trae en un carro nuevo. Pastor, entonces tengo que cambiar mi carro por uno viejo. No estamos hablando de nada natural. No, es que la presencia de Dios no es natural. La presencia de Dios es espiritual. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que la presencia de Dios no habita en un lugar hecho de mano de hombres. La presencia de Dios no habita en un auditorio nuevo, porque, óigame, es que hoy día hay pastores, predicadores, apóstoles, yo no sé, a través del mundo, que, óigame, se esmeran por tener el mejor auditorio, grande, capacidad para 10,000, con parqueo para 2,000 carros, zonas VIP, butacas acolchaditas y seguramente hasta pantallita ahí al frente para que no traiga Biblia, tranquilo, no traiga Biblia, nosotros le ponemos ahí la pantallita. No, mi hermano, eso está mal.
Usted tiene que traer su propia Biblia acá. Aunque se le pongan los textos en pantalla, no se confíe. Si un día falla la tecnología y no hay pantalla, ¿qué pasó? Usted tiene que creerme todo lo que yo le diga. No se crea todo lo que yo le diga. Traiga su Biblia, su herramienta. ¿Cuándo va un constructor sin herramienta? Tiene que estar pidiendo prestado. ¿Cuándo iba usted a la escuela sin cuadernos y sin libros? Y le decía a la maestra, entonces, ¿qué vino? A turistear. Bueno, más de un cristiano llega a turistear. No, mi hermano, traiga su herramienta, su espada de dos filos. Amén. Porque si un día falla la tecnología, usted no lo agarra desprevenido. Entonces, a veces nos preocupamos por lo externo, ¿verdad? Ay, es que, mi hermano, sí, y ahí bien lindo el altar, porque ese es el altar. No, este no es el altar. El altar está en su corazón. Aquí esto no es ningún altar, esto es una tarima un poquito más elevado para poderlos ver a todos y que todos me vean a mí y me escuchen. Esto no es un altar, esto es una tarima. El altar está en su corazón, o por lo menos debe estar en su corazón. Ahí es donde debe estar la presencia de Dios, en su corazón. No está en un lugar. Entonces, no tenemos que esmerarnos por cosas naturales, sino más bien por lo espiritual, que ahorita lo vamos a ver cómo es que debe estar ese corazón. Entonces no es un asunto de carro nuevo, porque incluso dice la Biblia y que también ellos, dice que venían cantando, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, cantando y alabando con cánticos, con arpas. Pero óigame, Dios estaba incómodo. Dice, estoy incómodo en este carro, porque no se trata de carro nuevo, no se trata de edificio nuevo, no se trata de aire acondicionado y butacas y luces y destellos. No. Yo busco otro lugar en el cual morar. Y entonces Dios se sentía incómodo, porque carro nuevo, cánticos con todas sus fuerzas, no es con canciones tampoco que se atrae la presencia de Dios. Ay, pastor, entonces tenemos que quitar la alabanza. No, siga cantando. Nada más sepa que eso no es lo que atrae la presencia de Dios. Usted puede cantarle a Dios para darle gracias, para expresar su gratitud, para adorarlo un ratito con cánticos, con alabanzas, con adoración, pero eso no es lo que atrae la presencia de Dios. Porque Dios estaba incómodo ahí en ese carro nuevo y cantando esos hombres y esas mujeres, no sé, estaba incómodo. Entonces Dios puso piedras en el camino para que el carro empezara a tropezar y el arca ahí se saliera de ese carro. No le gustaba a Dios ese ambiente. Y entonces de pronto Usa dice que extendió la mano para tocar, para atrapar el arca que se estaba cayendo. Pero la presencia de Dios no se toca con las manos sucias. Ahora, pastor, y Usa tenía las manos sucias, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué Usa no podía tocar el arca. Bueno, primero que nada, el arca no se debía tocar con las manos. Había una ley, había directrices de Dios de cómo cargar el arca. Pero ¿y quién era Usa? Un amigo ahí de David, que de confianza y todo. Sí, llámeme a Usa y llámeme al otro, sí, que ellos lleven el arca. Y seguramente David fue a hacer el mejor carruaje con la mejor madera, las mejores llantas, las mejores marcas, etcétera, para portar el arca de Dios. No. Usted no tiene que preocuparse por cosas materiales para tratar de atraer o convencer o manipular a Dios. Y entonces se consiguió ahí un hombre de confianza, un amigo, tal vez el cuñado, y así incluso algunos también dicen, no, que me ayuden acá a servir los de mi familia, los que conozco. Y entonces se hace una argolla también en muchas iglesias. Aquí no es un asunto de argolla, aquí es el que Dios ponga. Y aunque no sea familia suya, y aunque no sea compinche suyo, si Dios lo llama y lo pone, a ese va a usar Dios. Pero si usted pone a un amigo, a su cuñado, a su yerno, a su suegro, a su primo, a su tío, y resulta que toda la familia es una familia. No, y entonces puede ser que todo se vea muy lindo, pero ahí no está la presencia de Dios.
Puede ser un carro nuevo, muy lindo, pero ahí no está la presencia de Dios. Puede ser una alabanza poderosa, tremenda, pero ahí no está la presencia de Dios. Puede ser un hombre que habla muy bien, que fue escogido y puesto para estar aquí al frente, pero si no está la presencia de Dios, no tenemos nada. No se puede tocar con mis manos, porque dice que extendió su mano. Lo que tiene que sostener esta iglesia, lo que tiene que sostener su casa, es la mano de Dios. No es su mano. Y en eso tenemos que enseñar a nuestra familia. Los matrimonios tienen que confiar en Dios. Los hijos tienen que confiar en Dios. Los padres tienen que confiar en Dios. Todo tenemos que ponerlos en las manos de Dios, no es en mis manos. Y tal vez van a comer ahí la familia y vamos a darle gracias a Dios. Y entonces tal vez algún imprudente dice, ¿cómo que gracias a Dios? No, gracias a mí que me partí el lomo toda esta semana. Y tal vez creyendo que Él es el que trae la provisión por sus propias fuerzas. Mi hermano, usted no ha entendido nada. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando tomamos los alimentos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios vamos a comer estos alimentos. Gracias a Dios tenemos esta casa. Gracias a Dios tenemos trabajo. Gracias a Dios tenemos salud. Gracias a Dios tenemos unos regalitos ahora en esta temporada. No es gracias a sus fuerzas, es gracias a Dios, y humildemente le damos gracias a Dios y hasta lo reconocemos con una ofrenda, porque gracias a Él es que tenemos lo que tenemos. Entonces, así no se carga la presencia de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Entonces David tuvo miedo y dice, déjenla allá en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom seguro era, como era un hermanito humilde que ni siquiera abría la boca para no ofender a nadie. Y entonces dijo, ¿cómo en mi casa? Sí, es que el rey quiere que usted guarde. ¡Uy, qué privilegio! El arca del pacto en mi casa, póngalo por ahí, pero póngalo ahí. Seguro la puso en una habitación y dice, nadie entra en esta habitación, nadie toque nada, porque esa es la presencia de Dios y hay que cuidarla. Y dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Porque tal vez David se creía que como era el rey, yo soy el rey, voy a a llevar el arca del pacto en carro nuevo, chofer nuevo, todo nuevo. Y Dios dice, no, mi chiquito, así no es. Mi presencia mora en un corazón contrito y humillado, humilde. Y entonces llegaron donde Obed-edom, que nadie sabe quién era. Todo el mundo sabía quién era el rey David. Y así hay muchos hombres famosos que creen que son portadores de la gloria de Dios, pero lo que portan es un gran orgullo y una soberbia en donde no está Dios ahí. Y lo único que les espera a los que están alrededor es muerte, como le pasó a Usa. Pero en la casa de Obed-edom, que nadie conocía, y él aceptó humildemente, está bien. Pero él sí la apreció, la valoró, la amó, la cuidó y no la tocó. Y entonces dice que 3 meses Dios bendijo a Obed-edom, a toda su casa, a toda su familia y todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre David y Obed-edom? ¿Cuál fue la diferencia entre portar la presencia de Dios en un carro nuevo o en una casa humilde? Bueno, David se dio cuenta cuando primero fue y dejó el arca del pacto en la casa de Obed-edom y se fue a meditar y dijo, ¿qué pasó? Porque también recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Solo que actuó mal en ese momento. Y entonces se fue y dijo, algo anda mal, algo hicimos mal. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde podemos darnos cuenta que hicimos mal? Bueno, para eso él dejó las escrituras y dijo escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Y también dijo ustedes, dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el don de Dios. Entonces vamos a ir al libro de la ley. Y se fue a leer el libro de la ley David y dijo, aquí está, ya sé lo que fallamos.
Claro que sí, ¿cómo pude haber cometido ese error? Y entonces dice en el capítulo 15, vamos al capítulo 15, versículo 2. Y dice ahí en Primera de Crónicas 15:2, así dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Hagamos una pausa ahí. Usa no era levita. Por eso es que no es mi primo, mi cuñado, mi amigo, mi compinche, mi compañero, nada. El que tengo que poner al frente de algo para administrar los misterios de Dios. No, 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 no. Es el que Dios ha escogido, porque vea lo que dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan como perpetuamente. Eso, subraya esa palabra porque ahorita la vamos a ver. ¿Qué significa? Dice, porque a ellos ha escogido Dios. Ahora pregunta, ¿cuántos han sido escogidos por Dios como reyes y sacerdotes? Algunos. Pero voy a preguntar otra vez por aquello de que estuviera usted un poco conmocionado. ¿A cuántos ha escogido Dios para ser los reyes y sacerdotes? Dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, usted es un sacerdote de Dios, o por lo menos es llamado a ser sacerdote de Dios. Y entonces usted puede portar, usted puede llevar el arca de Dios. Solo que ahorita vamos a ver cómo es que se lleva. No en carro nuevo. Entonces a ellos es que ha escogido Dios para llevar el arca. No es cualquiera por ahí que me encuentro. Venga, sirva. Y tal vez podemos contratar. Es que ese hermano toca bien, viera cómo toca la guitarra. Es que ese hermano canta bien, o esa hermanita canta, vieras cómo canta bien. No importa, si no ha sido elegido o elegida por Dios, no debemos ponerlo. Es peligroso porque trae muerte. A ellos es que ha elegido Dios. Dice versículo 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Entonces ya David también dice, no, aquí hay que preparar un lugar especial. Me dice, ¿por qué en ese lugar si él bendijo? No, hay que prepararle un lugar especial al Señor. Y ahorita voy a mencionar cuál es ese lugar. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Ok, brinquémonos unos versículos para no leer todos esos nombres al versículo 11. En el versículo 11 dice, y llamó David a los sacerdotes Sadrach y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres, alto ahí, hombres, los primeros responsables de llevar el arca de Dios a nuestra casa somos nosotros los hombres. Somos los sacerdotes principales. Así que, hombre, por favor, llevemos el arca de Dios a nuestra casa. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Otra vez, un lugar que ha sido preparado. ¿Cuál es el lugar exclusivo que tiene que ser preparado para portar el arca de Dios? Es un corazón humilde, contrito y humillado, que ame, que tenga sed y hambre del Dios vivo. Ese es el lugar. Usted tiene que preparar su corazón y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Aquí quiero que se pose el arca o la presencia de Dios. Versículo 13. Vea lo que dice el 13. Le dice a los sacerdotes, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Una pausa, hagamos un alto ahí. ¿Qué está haciendo David? Echándole la culpa a los sacerdotes. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Dios nos quebrantó. Y es que esto pasa muchas veces en la familia. La esposa echándole la culpa al esposo, el esposo echándole la culpa a la esposa. Si yo llamo a cualquiera de los hombres acá, así general, a cualquiera así al azar llamo, vean, los problemas de su matrimonio,
¿De quién son culpa? Ay, pastor, de mi esposa. Es que viera qué esposa, Uy, usted no sabe, pastor. Bueno, está bien, vaya, muchas gracias. Y llamo a la esposa. El causante de los problemas en su matrimonio, en su relación, ¿quién es? Ay, mi esposo, pastor, es que vieras qué esposo me... Y todos echándole la culpa al otro. La esposa echándole la culpa al esposo y el esposo a la esposa. Y a veces también le echamos la culpa a los hijos. Eso es feo, mi hermano. Deje de echarle la culpa al otro. Cargue usted con la culpa también. Si no es responsable del 100% de los problemas, por lo menos de la mitad, el 50%, por lo menos. Asúmalo usted. Tenemos esa costumbre en los matrimonios de creer que el problema es mi pareja. No, 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 mi hermano, ya. Quítese ya esa venda de sus ojos. No, usted también es parte del problema. También es difícil vivir con usted. También es difícil aguantarlo a usted. También es difícil soportarlo a usted. Y esto le estoy diciendo tanto al hombre como a la mujer. Los dos somos culpables. Necesitamos un corazón contrito y humillado para que venga el arca de Dios y se pose, y los problemas tal vez pueden desaparecer. Porque los vientos y los ríos y la tempestad van a dar todos los días van a dar contra su casa, contra su matrimonio, contra su vida, contra sus hijos, contra su familia. Todos los días van a venir vientos. No crea que ay, ya etapa superada. No, espérese, mi chiquita, para que vea. Pasa un mes y otra vez peleando por lo mismo. No, no, aquí no hay prueba superada. Los vientos, los ríos, las tempestades van a dar todos los días contra su casa. Y en la mañana estaba meditando en esto con respecto al pacto que hizo Dios con Noé. Ahí en el capítulo 9 de Génesis dice que hizo un pacto Dios con Noé, el arco iris, etcétera, la ofrenda, todo dice. Pero mientras la tierra exista, no cesarán, dice, la siembra y la cosecha, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra exista, va a haber día, va a haber noche, va a haber verano, va a haber invierno. ¿Y cuál es la tierra? ¿Qué representa la tierra en la Biblia? ¿Quién es la tierra? Yo soy la tierra que Dios quiere llenar de su gloria. Pero mientras la tierra exista, no va a cesar el día y la noche. O sea, siempre va a estar ahí el viento, la tempestad, los ríos, mientras la tierra exista. Por eso es que necesitamos la presencia de Dios que me ayude a soportar la noche, que me ayude a soportar el invierno, que me ayude a soportar las tempestades, que me ayude a soportar los ríos que van a dar todos los días contra mi casa mientras la tierra exista. Necesito la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. Ah, pero le echamos las culpas a los hijos. Pastores, que usted no sabe. Y más bien les decía yo a los de anoche que hemos compartido con esta enseñanza de hoy casi 20 enseñanzas para la familia. Hemos compartido ya desde el año pasado casi 20 enseñanzas para la familia, y todavía encontramos a algunos padres que no han entendido la tabla del cero. Todavía le siguen echando la culpa a los hijos, y la culpa no la tienen los hijos, la tienen los padres, por no guiar a sus hijos, al niño en su camino, porque dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tiene que empezar desde el día número 1 que nace el niño a formarlo y a guiarlo en su camino, a educarlo, a influenciarlo, porque los hijos hacen todo lo que oyen y ven a sus padres. El comportamiento de sus hijos es una réplica de su comportamiento. El carácter de su hijo y el carácter de su hija es un mismo carácter. Ellos son un resultado de nosotros. Y entonces cuando yo encuentro a un padre todavía diciéndome que si puedo atender a su hija, a su hijo, a su niño, yo le diría a ese padre, no, mi hermano, el que tiene que ser atendido en consejería es usted. Ahora encontramos en el mundo a padres llevando a sus hijos a un psicólogo. Óigame, y a un niño llevándolo a un psicólogo. ¿Sabe qué, padre? El que tiene que ir a un psicólogo es usted. Porque los problemas que tiene ese niño, usted es el que se los ha pasado. Un niño viene sano, viene vacío, viene contento, viene alegre,
pero usted le ha pasado toda su amargura, todo su estrés y yo no sé cuántas cosas más se las ha pasado a usted. El que necesita un psicólogo es usted, padre, no es su hijo. Y en las escuelas nos encontramos a niños donde le tienen que dar atención curricular. Al padre deberían de darle atención curricular, porque ni hacer las tareas le ayuda. No tiene tiempo, tiene mucho trabajo y yo no sé cuántas cosas más pasa haciendo, pero ni tiene tiempo para sus hijos, para sentarse a enseñarle con paciencia a hacer sus tareas. Y no a hacerle las tareas, no, ayudarle a que el niño haga la tarea. Tenemos un mundo enredado, confundido. Y no, padre, no es su hijo el que necesita consejería, es usted. Padres, son ustedes dos que necesitan consejería para que sepan cómo criar a ese hijo. Y ahorita les voy a decir algo importante a los padres jóvenes o a los que están por ser padres. Pero continúo acá. Nos quedamos en el versículo 13, donde David le estaba echando la culpa a los sacerdotes. Qué fácil es echarle la culpa a otros, ¿verdad? Pero David rectificó. Espérese, David rectificó, dice en el versículo 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos. Aquí David ahora sí se metió. Eso está bien, tenemos que asumir la parte de la culpa. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aquí está la clave. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta ¿sobre qué? Sobre sus hombros. En las barras, porque no se tocaba con las manos, en las barras lo metían en unas argollas y ellos llevaban las barras y así cargaban el arca, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Esa es la clave. David se fue a ver cómo es que se hacía y dice: hay que hacerse como Dios dice. Y si se hace como Dios dice, todo va bien. Porque ahora sí David se llevó a los levitas, se llevó a los sacerdotes, llevaron las barras, los levitas fueron los que cargaron y ahora sí iban cantando, adorando, danzando, y ahora sí la presencia de Dios iba con ellos, porque se hicieron las cosas como Dios manda. Pero nosotros estamos compartiendo uno y otra semana y otra lo que Dios dice que tenemos que hacer, pero salimos de acá y nos olvidamos de lo que Dios hizo y hacemos las cosas como nosotros queremos. Y después, Dios, pero ¿qué está pasando? Claro, cuando venga el primer viento le va a botar la casa. Y por eso usted está un día arriba y otro día abajo, una semana arriba y otra semana abajo. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo podemos traer la presencia de Dios a nuestra casa? Primero, debe ser llevada por los levitas, o sea, personas consagradas. Y esos son ustedes. No es que va a llamar al pastor para que ore y unge las paredes. Vea qué cosas hace la iglesia. Pastor, ¿puede venir a orar por mi casa para que me le haga oración? ¿Que le haga oración qué? A una pared. ¿Cómo le voy a hacer oración a un cuarto si él no sabe nada? Es usted, mi hermano, el que necesita orar y meterse con Dios y volverse y cargar la presencia de Dios, consagrarse, que fue lo que hicieron los levitas, se santificaron para poder cargar la presencia de Dios. Usted es el sacerdote. La casa no sabe nada. En esa casa puede haber un pachangón un día y un culto poderoso otro día. En este lugar puede haber un culto tremendo lleno de la presencia de Dios un día en este auditorio, pero otro día pueden hacer acá un matrimonio y bailar el pirulino. Y no pasa nada porque esto es un edificio. Usted es el templo de Dios. La presencia de Dios mora en su corazón y su alma. Ahí es donde está el altar de Dios, ahí es donde está el templo, ahí es donde se lleva a cabo el sacrificio, en su corazón. Nosotros somos los que tenemos que consagrarnos. Ahora, si ya después de usted ser consagrado, usted quiere consagrar todas las cosas para Dios,
pues mejor, está bien. Usted dice, bueno, en esta casa no se escucha música mundana, porque eso me contamina a mí. ¿Ves? Siempre está cuidando el altar verdadero. Pero como la atmósfera puede contaminar el verdadero altar, entonces yo limpio también la atmósfera. Y por eso es que iban cantando y adorando, ministrando el verdadero altar, que es su corazón. Y entonces es bueno que usted diga, bueno, aquí a tal hora se hace esto, hacemos reuniones, hacemos células, adoramos a Dios, la música tiene que ser para la gloria de Dios, los programas para la gloria de Dios, los tiempos, todo tiene que ser para Dios. Y así empezamos a santificarnos, nosotros y toda nuestra familia. Debe ser llevada por nosotros el arca del pacto. ¿Cómo se lleva? Sobre nuestros hombros, o sea, sobre nuestro corazón. Es usted el que debe llevar el arca. No es el pastor el que se la tiene que llevar. No es el líder el que llega cada semana y dice, ay, es que el día de la célula aquí se mueve la gloria de Dios. Pero ya al día siguiente, ay, qué ambiente tan pesado. Mi hermano, entonces, ¿cómo es la cosa? Es el líder que lleva la gloria de Dios y usted debe llevarla sobre sus hombros y debe enseñarle a sus hijos también a atraer esa gloria de Dios. ¿Cómo? Con el comportamiento, con el darle gracias a Dios, con el adorarlo a Dios, con sacar tiempos juntos para buscar de esa presencia, buscar la roca hasta encontrarla para edificar nuestra casa. Y debe llevarse siempre, no a ratos. La gloria de Dios debe llevarse siempre, no a ratos, como hacemos la mayoría de cristianos, que los domingos, somos los más lindos, los más santos, ¿verdad? Nos portamos bien, nos vestimos bien, pero el lunes ya otra vez se convierte. No se sabe quién es mundano y quién es cristiano. En el trabajo ya empieza a contar chistes vulgares, no hace bien su trabajo, llega tarde. En la casa peleando otra vez, los esposos entre ellos, padre y madre, con los hijos con los padres peleando, eso es un puro bochinche. ¿Puede estar la presencia de Dios ahí en esa casa? Es que de aquí es que sale para allá. El problema, otra vez, el problema no es de la casa. No, es que esta casa yo creo que tiene algo. No, usted tiene algo. O a usted le falta algo. La presencia de Dios. Recuerdo hace muchos años, cuando llegaba una amiga de nosotros, cuando vivíamos allá en Dos Cercas, y entraba a la casa y decía, aquí huele como a casa de rico, decía. Imagínense en uno de los barrios del sur, ¿verdad? Que huele a casa de rico. No, y ni ricos éramos económicamente, pero seguramente éramos ricos en la presencia de Dios. Me imagino yo, ¿verdad? O sea, solo estoy contando lo que pasó en aquel momento. O sea, yo no sé qué olía. Tal vez ahora sí sé qué olía. Olía como a presencia de Dios. No se necesita una gran casa, era una casa humilde de bien social, pequeñita, pero seguramente ahí estaba la presencia de Dios y ella entraba y olía algo y seguro era la presencia de Dios y decía, aquí huele como a casa de rico. Ok, pero de eso vamos a hablar tal vez dentro de algún momento. La presencia de Dios debe llevarse siempre en su casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. O sea, no es solo los domingos que usted es un sacerdote santificado, no. Todos los días, las 24 horas del día, usted debe santificarse y portar y llevar y cargar la presencia de Dios. Todos los días, en todo lugar, conforme a la palabra de Jehová. Y con respecto a esto de conforme a la palabra de Jehová, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, que fue uno de los versículos que me ministró el año pasado para iniciar esta serie de enseñanzas de la familia, que no sé si la continuaremos el próximo año,
depende de lo que Dios quiera. Me ministró mucho este versículo. En Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Eso es importante, tenemos que leer la Biblia con cuidado. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hasta ahí lleguemos. Otra vez aparece el arca. El arca representa la presencia de Dios. El arca representa la salvación de Dios. En este caso, dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, pero con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Óigame, usted tiene que ser como un Noé, construir esa arca donde se va a salvar toda su casa, su familia. ¿Cómo se construye? Bueno, número uno, tiene que buscar el fundamento, la roca, perdón. Tiene que buscar y buscar y buscar la roca que se llama Cristo. Y cuando lo encuentre, ahora sí, eche los cimientos ahí. ¿Cuáles cimientos? Oír y hacer, y empieza a construir su casa. Empieza a educar a sus hijos, a instruir a sus hijos. Y vea que dice acá que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Y es que, mis hermanos, nosotros a veces, de hecho, ya hemos hecho de una frase una ley que no debería ser así. Usted ha escuchado esta frase que dice: nadie experimenta porque así. O sea, quiere llevarse usted siempre el tacacazo. Tengo que comprobarlo. Como Tomás, si no veo, no creo. ¿Por qué no recibimos un consejo y lo creemos? Entonces nos advierten de cosas que aún no hemos visto, pero no creemos. Nos dan consejos, en este caso que estamos hablando de la familia, nos dan consejos los más viejos, pero no ponemos en práctica esos consejos. Tenemos que pasar por el bache nosotros para aprender a decir: ay, sí, como me dijo mi mamá, como me decía mi abuela, como dijo el pastor, como decía el líder. Y entonces sí, ahora sí, ya me di cuenta, tenía razón. Bueno, ¿por qué tuvo que llevarse el golpe para aprender? No, mi hermano, nosotros estamos advirtiéndolos de cosas que ustedes todavía quizás no han visto. Y aquí es donde quiero dirigirme un poco a los matrimonios jóvenes, a los padres jóvenes o a los que están por ya casi, ¿verdad?, unirse en matrimonio, tener hijos, no sé. Mi hermano, empiece desde que usted se casa. Empieza a prepararse ya como padre. Desde que usted ya se dio cuenta que quedó embarazada mi hermana y mi hermano, que quedaron embarazados los dos, empiecen a instruirse, empiecen a educar a ese hijo, empiecen a prepararse para la venida de ese nuevo miembro de la familia, para instruirlo, para guiarlo, para enseñarlo, para amarlo, para cuidarlo. Empiecen desde ya y a poner en práctica todos los consejos que le demos los viejos, porque ya yo soy abuelo, si no lo sabía, y ya casi me llega mi nieto, ya casi me llega. Entonces ya yo soy un viejo, ya yo soy un abuelo. Podemos darle algún consejito, ¿verdad, Otto? Gina, consejito de algo que ya nosotros hemos vivido. Entonces, mi hermano, reciba consejo, como se los hemos dado todo este año y medio en 20 enseñanzas. Pero no tomamos nota, no hacemos, no obedecemos. Y rápidamente quiero decirle que en el caso mío personalmente, yo ya descubrí cuál fue la bendición maravillosa que me tocó a mí con mi familia. Y es que yo recién convertido era recién casado era recién convertido. Entonces fue como un combo tremendo. Óigame, y no solo eso, sino que recién convertido y recién casado empecé a servirle a Dios. Y entonces uno, como cuando uno le sirve a Dios, como que se santifica más, ¿verdad? Hay alguno que le ha servido aquí a Dios, ¿verdad? Uno siente como esa responsabilidad de cuidarse, de buscar de Dios, de prepararse, de santificarse. Y entonces me tocó esa triple bendición: recién convertido, recién casado y empezando a servir. Entonces, mi hermano, óigame, yo empecé a prepararme, a aprender, a estudiar, a escudriñar, a leer, a escuchar. Óigame, y yo
hacía algo importante que yo quiero que usted entienda que es lo que hay que hacer. La clave que vimos desde el principio, ¿cuál era la clave? Una vez que encontramos la roca que es Cristo, es oír y hacer. Yo escuchaba una enseñanza y yo la aprendía y yo hacía. Mi pastor me daba una enseñanza: compre este libro, léaselo. Yo lo leía y hacía. Entonces esa fue la bendición que me tocó a mí. Y entonces, claro, mis hijos empezaron a crecer en un matrimonio cristiano. Pero espérese, no que un matrimonio cristiano sea la garantía, no. En un matrimonio cristiano que estaban hambrientos y sedientos de Dios, en oír y hacer las cosas conforme lo mandaba Dios. Y entonces empezamos en esa práctica, en esos consejos, a ponerlos y hacerlos por obra. Entonces para mí esa fue la bendición. Y por eso es que yo le doy gracias a Dios por mi familia, mi esposa sirviéndole, mis hijos sirviéndoles. Pero espérese, una vez que encontramos la roca que es Cristo, echamos los fundamentos, que era oír y hacer, y entonces empezamos a construir la casa, porque empezamos nosotros a edificar esa casa sobre la palabra de Dios. El que me oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente. Por ejemplo, ya les he mencionado esto en alguna enseñanza anterior, pero se lo voy a recordar. Pregunta: ¿usted ya le compró su propia Biblia a sus hijos? Eso se lo dije hace 3, 4 enseñanzas. Una de las cosas que yo hice cuando mis hijos ya aprendieron a leer fue comprarle su propia Biblia personal. Recuerdo que la Biblia de Jason era una pequeñita de mezclilla. Recuerdo que la Biblia de Josué era una Biblia un poquito más grande, delgadita, con lomo en las páginas azul. Era el lomo azul, las paginitas eran azules en el borde. La Biblia de mi esposa era una Biblia amarillita con la tapa como de cuerina. Y la mía una café, un poquito más grande, que la tengo en la casa, que es con la que estudio, toda rayada, toda un poquito desjaretada. Cada uno con su propia Biblia. Mi hijo Josué a los 9 años ya se sabía al dedillo los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque, decía una hermana, porque es el hijo del director de la escuela. No, momento, eso no tiene nada que ver. Yo le compraba libros con historias cristianas. Veíamos en aquel momento Canal 31, historias cristianas. Le compré un CD, precisamente por eso fue que se las aprendió, con los libros de la Biblia, pero en canción. Entonces él se aprendió la canción y claro, se aprendió los libros con canciones con versículos. Y veíamos programas cristianos, fábulas cristianas, libros cristianos. Óigame, y otra cosa, espérese. Desde niños ellos nos acompañaban a las 8 reuniones que teníamos por semana. Los 8 días de la semana estábamos metidos aquí los 4. No los dejábamos allá en la casa de mi mamá, que vivía a 3 casas mías. Mi mamá vivía a 3 casas de la mía. Pero nosotros no decíamos: mami, me cuida a los chiquillos, voy para la iglesia. A ver, ella seguro me los hubiera cuidado, pero no. Mis hijos andan conmigo, haciendo lo que estamos haciendo, sirviéndole a Dios, buscando de Dios, buscando la roca, echando los cimientos, construyendo la casa sobre la roca. Pero vuelvo a la pregunta, espérese, no se me haga. ¿Ya le compró su propia Biblia a su hijo? Y le dijo: mira, tú tienes que leer esto, aprendértelo, escudriñar. Aquí hay algo que Dios te va a enseñar. Probablemente yo no te lo pueda enseñar. Aquí hay algo. Y que él ya porte su propia Biblia, por lo menos. Y luego pues empezar usted a instruirlo en su camino. ¿Se congrega con usted sus hijos o usted los deja cuidando con su abuela? Son pequeños detalles que, sumados uno tras otro, van haciendo algo grande. Entonces, mis amados, no se queje de sus hijos. Empiece desde ya. Noé oyó a Dios e hizo todo conforme a la palabra de Dios. Vea lo que dice en Génesis capítulo 9, Génesis 6, 22. Vaya conmigo
a Génesis 6:22 para terminar. Génesis 6:22, solo eso. Usted puede leer todo el capítulo 6, pero yo voy a leer el 22. Dice: bueno, Dios le dijo: construye un arca, predica, viene una destrucción. Ellos lo creyeron. La otra gente no lo creyeron porque no lo veían, pero Dios ya sí lo había visto y ellos le creyeron a Dios. Por eso tenemos que creerle a Dios, porque Él ya lo vio todo y Él lo sabe todo. Entonces, cuando Dios le dijo que construyera el arca a Noé, dice el versículo 22 del capítulo 6: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Queremos la presencia de Dios? Pero no dice en la Biblia, allá en el libro de Josué capítulo 1, que Dios le dijo: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Dice: y serás prosperado en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Queremos que nos vaya bien en todo, pero no obedecemos. Oímos, pero no hacemos. Y no dice el Salmo capítulo 1 que el varón que es prosperado, y dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, es aquel que medita en su ley día y noche? Y acá Jesús dice: el que me oye mis palabras y las hace es un hombre que edificó su casa fuerte, 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 de tal manera que van a venir vientos, tempestades, ríos, huracanes, de todo, pero su casa no se va a mover porque está sobre la roca. Todo eso lo queremos, pero no hacemos lo que dice Dios como lo hagamos. Oímos, pero no hacemos. Entonces, ¿cuál es la clave, pastor? O los pasos. Hay 7 pasos para tener la familia más linda del mundo. Hay 8, hay 3, hay 4. ¿Cuántos? Bueno, te voy a decir, para mí, de acuerdo a la enseñanza de hoy, solo 2, que son oír y hacer. Oír la palabra de Dios y hacerla. Nada más, solo eso haga. Por eso venga y venga y venga. Congréguese todos los días que haya reunión. ¿Por qué? Porque hay que oír y oír y oír hasta encontrar la roca. Y una vez que encontremos la roca, tenemos que hacer y hacer y hacer todo conforme a su palabra. Esa es la clave. Y cuando el arca esté en mi casa, debo cargarla sobre mis hombros siempre, amarla, cuidarla, adorarla, atesorarla, porque esa es la misma presencia de Dios, que es la que va a llenar toda mi casa y la va a sostener también. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos.